Hola, bienvenidos. Esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Hola, Jorge. ¿Qué tal, Alejandro? Vamos con los titulares del día. Según Abbas, Trump le propuso un plan político basado en una confederación con Jordania que él proponía incluyera a Israel. Estados Unidos corta todos los fondos que concede a la UNRWA por su modelo exponencial e insostenible. Irán despliega en Irak misiles balísticos capaces de alcanzar Israel y Arabia Saudita. El autor del apuñalamiento en Ámsterdam es un terrorista afgano con permiso de residencia en Alemania. Estos son los asuntos de hoy aquí en Radio Sefarad. Después volveremos con la agenda cultural. Ahora les hablamos del presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, que manifestó que el equipo negociador del presidente norteamericano, Donald Trump, le propuso un plan político basado en una confederación con Jordania. En un encuentro con una delegación del movimiento Paz Ahora y de diputados de la Knesset, el Parlamento israelí, Abbas expresó que estaría dispuesto a aceptar un plan de ese tipo solamente si Israel fuese parte de la confederación. Según comentó, Jared Kushner y Jason Greenblatt le preguntaron si creía en una confederación con Jordania, a lo que respondió que sí quería una confederación trilateral con Jordania e Israel. También sostuvo que Estados Unidos es hostil con respecto a los palestinos y las cuestiones del proceso de paz y que pretende eliminar totalmente a la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos, la UNRWA. También afirmó que Israel rechaza la negociación con los palestinos, ya que los rusos propusieron reuniones 2 veces, al igual que los japoneses, los holandeses y los belgas, pero Netanyahu se niega a reunirse con él. Bueno, esta vez de lo que ha declarado el presidente Mahmoud Abbas hay algunas cosas que sí me cuadran. Por ejemplo, cuando dice que Estados Unidos es hostil, que pretende eliminar totalmente a la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos, la UNRWA, porque veremos que la siguiente noticia va de eso, que ha cortado, ha cerrado el grifo americano-estadounidense en la UNRWA y que pretende arrastrar en esa política también al resto de los estados, que tengan un tipo de comportamiento o de ayudas distintas de las que hasta ahora ha manejado esa agencia. Respecto al plan político, el tema de la confederación con Jordania ahora parece como si fuera el invento del siglo, pero en realidad se está proponiendo desde hace mucho tiempo, porque entre otras cosas, cuando se creó el país Jordania, fue en el año 1922, fue por un compromiso adquirido con una determinada dinastía saudí, los hachemitas, para los cuales crearon 2 países que nunca habían existido, Transjordania e Irak. Irak como país nunca había existido, había Babilonia, etcétera, etcétera, provincias, y pusieron allí a 2 hermanos al frente de sus propias casas reales en Bagdad, uno, y el otro en la ciudad de Amán. Con lo cual era una dinastía, o son una dinastía de gente que provienen de Arabia Saudí. Ellos y la casta dirigente, pero el resto de la población, esto se cogió para formar Transjordania, se cogió la zona que estaba destinada a ser el mandato británico de Palestina y se cogió casi el 70% y se hizo una línea artificial y dijo a partir de aquí, del Jordán para el oriente, por eso se llamaba Transjordania, así va a ser este país, pero claro, la población de ese país son árabes que son exactamente iguales que los árabes que viven al otro lado de la orilla del Jordán, que es un río muy angosto. No hay diferencia, con lo cual en la terminología moderna diríamos que la población de Jordania es mayoritariamente, al menos en un 70%, palestina. No se diferencia, no tiene ningún origen, ninguna diferencia cultural con los de Cisjordania, incluso con la gente de la Franja de Gaza. Entonces, el hecho de que ahora que se cree un Estado palestino por la solución de 2 estados, ya en los acuerdos de Oslo, para la Conferencia de Paz de Madrid de 1991, Israel no estaba dispuesta a que los palestinos, que entonces no constituían
ningún grupo político reconocido internacionalmente se presentaran como tales. Entonces ellos formaron parte de la delegación jordana. Luego, en el año 94, Jordania firmó un tratado de paz con Israel por el cual él se desligaba del destino de la gente de Cisjordania, pero todo el mundo pensaba que en el momento de crearse un hipotético Estado palestino en Gaza y Cisjordania, pues solos les sería muy difícil sobrevivir, y entonces lo más viable para que este Estado fuera una realidad es que formara una confederación o algún tipo de alianza con Jordania. Eso es lo que la historia ha dado hasta ahora, pero Mahmoud Abbas se saca de la manga diciendo: solo aceptaría este plan si también entra en el asunto Israel. Y entonces aquí no sabemos muy bien si esto es lo que dijo Mahmoud Abbas, porque también han llegado rumores de que este es el famoso plan de paz que va a anunciar a finales de septiembre Donald Trump, por el cual, según los rumores, digo, no es oficial, habría una confederación de 3 países, Jordania, Palestina e Israel, cada uno con sus capitales respectivas en Jordania en Amán, Palestina en Ramallah e Israel en Tel Aviv, y una capital confederal común en Jerusalén. Esto es lo que dicen. A mí me resulta muy difícil creer que Israel vaya a aceptar que después de haber hecho una ley básica por la cual Jerusalén sería la capital eterna, ahora dejarán de tenerla. Y más para un tipo de confederación en la cual ellos serían minoritarios. Es decir, había 2 estados palestinos, Jordania y Palestina propiamente dicho, aparte de Israel. Así que no sabemos muy bien por dónde van los tiros. Esto es lo que Mahmoud Abbas ha dejado caer y ha causado un poco de revuelo en Israel, porque hay gente que, como digo, piensan que este es el plan que Donald Trump dijo que iba a presentar en septiembre y que iba a ser doloroso también para los israelíes. Si ese es el dolor que va a exigir, pues claro, va a ser más que doloroso, va a ser inviable, especialmente para partidos como el que gobierna en Israel, el Likud, que, como digo, es desde su nacionalismo, pues Jerusalén es irrenunciable como capital. El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció su decisión de cortar todos los fondos que le concede a la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos, la UNRWA. Cuando efectuamos la contribución de Estados Unidos de $60 millones en enero, dijo, dejamos en claro que ya no estaríamos dispuestos a asumir la muy desproporcionada parte de la carga de los costos de UNRWA que habíamos asumido durante muchos años. La respuesta internacional general no ha sido suficiente. Más allá de la distribución de la carga, las prácticas de UNRWA durante años, con una expansión sin fin y exponencial de la comunidad de beneficiarios con derecho, es simplemente insostenible y ha estado en modo de crisis durante muchos años. Los palestinos se merecen algo mejor para poder planificar el futuro, dijo. Estados Unidos ha dicho que buscará nuevos modelos, incluyendo la asistencia bilateral directa, que pueden proporcionar a los niños palestinos de hoy en día una ruta más confiable hacia un mañana más brillante. Sí, esto sí que se veía venir, el tema de la UNRWA. En realidad, aquí desde estos micrófonos de Radio Sefarad hemos insistido en muchas ocasiones que realmente lo de la UNRWA es un despropósito, que exista desde hace 70 años una agencia para refugiados solamente palestinos, y luego está ACNUR para los otros seres de este mundo, ¿no? O sea, si son refugiados, pues deben tener un trato, evidentemente, para un trato humanitario, pero lo que no pueden tener es un trato privilegiado y que ser refugiado palestino se convierta en una categoría humana hereditaria, casi, digamos, dinástica, porque estamos hablando que de aquellos 700.000 palestinos que se desplazaron durante la Guerra de la Independencia en 1948, ahora la UNRWA habla de 5,5 millones de personas.
5,5 millones de personas que en el último editorial que he escrito justamente este fin de semana para Radio Sefarad, está muy cerca de una cifra que tiene un valor simbólico muy especial. Está muy cerca de los 6 millones, que en cuanto se llegue a los 6 millones, pues la UNRWA empezará su propaganda para equiparar o hacer pensar que, bueno, si los judíos perdieron 6 millones, ahora tienen a 6 millones de palestinos sometidos o no sé qué, o que están pasando por penurias, cuando la realidad es tremendamente diferente. Primero porque lo que hablamos de 6 millones de judíos son los que fueron asesinados. Segundo, que cuando se habla de genocidios, masacres, holocausto, para referirse a los palestinos, pues las cifras están ahí que saltan a la vista. A la vista de 700.000, llegamos a 5,5 millones. Esto es multiplicar por 7 o por 8, ¿no? La cantidad básica. Y esto tomando en cuenta de que habrá gente que simplemente por la edad se va muriendo, con lo cual la multiplicación todavía es superior. Y estamos hablando de que para todos ellos esta agencia, la UNRWA, por cierto, es la única agencia de Naciones Unidas que contrata gente de la misma población a la que ayuda. Es decir, la mayoría de las personas que están empleadas por UNRWA son palestinos. Y estos palestinos no es que haya algún problema que impida contratarlos, pero están sometidos a unos gobiernos no democráticos que ejercen un control sobre lo que hacen con las ayudas. Entre otras cosas, por ejemplo, en el terreno, no solamente de cómo se distribuyen los alimentos, favoreciendo a los más cercanos al régimen, etcétera, etcétera, sino incluso la educación. La educación de los libros de UNRWA incita al odio a Israel, porque UNRWA no se mete en cómo se editan o los textos, cómo se hacen los textos de esos libros, que si el Occidente fuera consciente de lo que dicen esos libros, pues tendrían que cerrar el grifo ellos también a una agencia que está potenciando, incentivando a la matanza de judíos. No hay otra calificación. Por lo tanto, la medida es drástica, la medida pone en una situación muy delicada a los gobiernos y al estamento, digamos, de gobierno dentro de Palestina, que se basaba en una entrada sin fin de millones de dólares para mantener a esta gente y condenarlos a estar siempre en una situación de pobreza y de apartheid respecto a los ciudadanos de los países en los que están refugiados, porque la gente tampoco sabe en muchos casos que, por ejemplo, los palestinos que viven en Egipto desde hace 70 años son ciudadanos de tercera categoría, no son ciudadanos egipcios. Aunque hayan nacido ellos, sus padres y sus abuelos en territorio egipcio, para los egipcios siguen siendo refugiados y por lo tanto no pueden acceder a un montón de servicios, entre ellos el funcionariado y trabajos, etcétera, etcétera. Con lo cual, también otra palabra milagrosa que se utiliza en contra de Israel, lo del apartheid, sí que existe, pero existe justamente en los países árabes respecto a estos refugiados. Y esto lo ha potenciado y lo ha facilitado esta agencia internacional con dineros provenientes en su mayoría de países occidentales, la mayoría de ellos de Estados Unidos, que en este caso, por una doble razón, por el tema de la financiación y por el tema de que los métodos que para utilizar esa financiación son incompatibles con una salida lógica a la situación de refugiado, en este momento han sido revisados y se ha cerrado el grifo. Irán está desplegando en Irak misiles balísticos capaces de alcanzar Israel y Arabia Saudita. Decenas de misiles ya han sido desplegados entre las milicias chiitas aliadas de Irán, en tanto que Teherán está tratando de asegurarse que esos grupos yihadistas puedan fabricar localmente sus propios misiles. Esto incluye una instalación de producción al este de Bagdad, otra al norte de Karbala y otra en el Kurdistán iraquí.
Al mismo tiempo, Irán está entrenando a los miembros de esas milicias para que puedan operar sus nuevos armamentos. Se trata de misiles con un alcance de entre 200 y 700 kilómetros, suficientes para hacer impacto en Riad, la capital saudita, y en el territorio israelí desde el sur y el oeste de Irak, respectivamente. Claro, estamos todos entretenidos, entre comillas, discutiendo si Irán saldrá o no finalmente de Siria cuando acabe la guerra, o se acercará como pretende a la frontera con Israel para quedarse allí y estar, y sabemos que ha estado armando con centenares de miles, más de 100.000 misiles, cohetes y de ese tipo de armas al ejército de Hezbollah para atacar a Israel. Pero como quizás ve que el tema en Siria puede complicarse por los compromisos que pueda adquirir el patrón de la zona, que es Rusia, pues está también creando una retaguardia beligerante, es decir, un sitio un poquito más lejano, que no es Siria, no está en la frontera con Israel, pero está a escasos, hasta menos de 1.000 kilómetros, y con lo cual con misiles balísticos de alcance medio ya es suficiente. Y la tecnología para operar estos misiles de alcance medio no es tan sofisticada. Ya están entrenando a milicias iraquíes, que no son ni siquiera soldados, son milicias iraquíes chiitas, es decir, que son fieles a Irán en el lanzamiento de estos misiles, y ahora incluso en la fabricación de misiles en territorio iraquí, es decir, están cogiendo un margen de seguridad por si el plan sirio no funciona, pues para las potencias como Arabia Saudí o Israel, pues atacar no ya a Irán, atacar a los misiles lanzados desde Irak ya serían vuelos mucho más prolongados y más detectables en los radares, e incluso en algún caso sobrevolando territorios que seguramente no le permitirían el paso como el espacio aéreo de Jordania. El autor del apuñalamiento en la estación central de trenes de Ámsterdam, que causó 2 heridos este viernes, es un joven de 19 años y nacionalidad afgana que tenía motivos terroristas para llevar a cabo esa acción, según la policía holandesa. Según las primeras declaraciones del atacante, eligió al azar a sus víctimas, 2 ciudadanos estadounidenses que estaban esperando turno para ser atendidos en un mostrador de información de la principal estación de trenes de Ámsterdam, cuando de forma repentina el atacante los apuñaló, causándoles heridas leves. Se desconoce si el atacante, con permiso de residencia alemán, tenía alguna relación con algún grupo terrorista concreto o actuó de forma independiente. Bueno, la verdad que lo que menos importa es si actuó teniendo relación con algún grupo terrorista o de forma independiente. Yo de verdad que estas categorizaciones son las que menos interesan. Lo que sí es que cuando el viernes hubo este ataque, pues nadie quiso abrir demasiado la boca porque todo el mundo se temía lo peor. Y lo peor es que seguimos exactamente en la misma. Estamos en una estación central de trenes, en un nudo de comunicaciones, como fue también el aeropuerto de Bruselas, etcétera, etcétera. Y alguien sin ningún problema pues saca un cuchillo y empieza a apuñalar a los viandantes o a las personas que hayan allí. En este caso pues dio la casualidad que eran 2 estadounidenses, pero podía haber sido cualquiera. Y también el tema es que viene a confirmar los peores estereotipos que se están dando en Europa, especialmente en Alemania, respecto a los extranjeros, porque este es un afgano que tiene permiso de residencia en Alemania. Este es alguien que vino en esta ola de residentes, no sé si por vía terrestre o lo que sea, acogido como refugiado porque Afganistán, su país, está en guerra, pues no solamente recibido para incorporarse al mercado laboral, sino tratado con más delicadeza por provenir de un origen al cual no puede retornar.
Lo que digo, estas son las situaciones que van a reforzar todavía más en Europa a los grupos de extrema derecha, los neonazis, porque los gobiernos pues han pecado de falta de previsión en el manejo de los flujos migratorios. Ahora lo único se están echando paños calientes, pero que ya es muy tarde. Ya era tarde cuando empezaron estos ataques de grupos o de individuos reivindicando las señas de Daesh, y ahora ya son totalmente imposibles de prever, controlar y, lo más importante, neutralizar en cualquier lugar de Europa, especialmente en los que encuentran más eco, como en los países más desarrollados de la zona, como puede ser Holanda o Alemania. Cerramos en este punto la primera parte de las noticias de hoy y volvemos ahora con una pausa en la agenda cultural. Entramos ya en esta segunda parte de las noticias, en la agenda cultural. Hola de nuevo, Raquel, ¿qué tal? Hola, muy bien, muy contenta de tenerte aquí de nuevo. Igualmente de compartir aquí el micrófono y de estar con todos los oyentes de nuevo aquí en Radio Sefarad. ¿Qué tal las vacaciones? Muy bien, muy bien. Cortas. Bueno, muy bien, yo creo que han estado perfectas. Bueno, pues como has estado de vacaciones, quizá no sepas que la cantante estadounidense Lana del Rey, bueno, pues se vio rodeada de la polémica de presiones de BDS que intentaban que cancelara su concierto en Israel. En un principio ya se mantuvo firme y dijo que, por supuesto, iba a cantar para sus fans israelíes que la estaban esperando, no sé qué, pero el viernes pasado anunció la cancelación de este concierto, argumentando que no había tenido tiempo de organizar otro concierto en el mismo momento en Palestina. La asistencia de la cantante Israel había dado lugar a una campaña pro-Palestina, bueno, pro-Palestina no, pro-BDS, desde el BDS para conseguir exactamente lo que han logrado, la cancelación de su actuación. Para mí es importante cantar en Palestina y en Israel y tratar a todos mis fans de la misma manera, ha declarado en Twitter la artista de 33 años que en agosto pasado, el 19, bueno, pues sí que dijo que participaría en el festival. Nosotros la felicitamos desde Radio Sefarad y que comentó en ese momento: la música es universal y debería ser utilizada para unir a la gente. Bueno, pues finalmente no va a actuar en septiembre en el norte de Israel y como reacción a la cancelación del concierto, el Meteor Festival, que era donde iba a producirse pues esta actuación de Lana del Rey, ha respondido lamentando la cancelación del concierto, por supuesto, y de una manera un poco irónica ha comentado: apreciamos de verdad la manera en la que la artista Lana del Rey ha utilizado Meteor para atraer la atención de la prensa. Así que los fans de Israel por el momento se quedan sin escuchar en directo a Lana del Rey. Pues esa es la primera noticia de la agenda. Empezábamos con música y ahora ¿con qué continuamos? Pues continuamos con otro evento que también por estar de vacaciones a lo mejor no has estado muy al tanto, que es la 19ª Jornada Europea de la Cultura Judía. Pues desde luego que no. Puedo decir y reconozco que he estado al tanto de pocas cosas relacionadas durante las vacaciones con las noticias internacionales, nacionales, pero esto no lo digo en directo para que no lo escuchen los oyentes. Eso, y además que no lo hace nadie, todo el mundo en vacaciones está conectadísimo con su trabajo, o sea que eres una excepción muy rara, Alex. Bueno, resulta que en todas las ciudades de la red de juderías, como saben nuestros oyentes, se están realizando muchas actividades en torno a esta 19ª Jornada Europea de la Cultura Judía. Y en este caso nos fijamos en una que se produce en Cáceres y que une al artista israelí Moshe Kastel, ya desaparecido, murió en Tel Aviv en 1991, y al también sefardí español Moisés Bentata, que nació en Ceuta en 1963. Bueno, pues se presentan sus obras en el Palacio de la Isla de Cáceres, en colaboración con el Ayuntamiento cacereño, que rememora de esta manera también el legado hebreo de la ciudad. La muestra es la que ya presentamos aquí en Radio Sefarad, De la luz al secreto. Tuvimos la oportunidad de hablar con Moisés Bentata, les ponemos el enlace para que recuperen esta entrevista en la que recorríamos con él la exposición, y en este caso en Cáceres se puede ver hasta el 3 de octubre.
De las paredes de lo que fue la sinagoga cacereña cuelgan unas 20 obras de cada uno de los artistas, unidos por su conexión a los valores del judaísmo y de Sefarad. La añoranza y el arraigo a un pasado común son sentimientos esenciales en las vidas y las obras de ambos artistas. Pues nada, tienen todo un mes para disfrutar de esta exposición en Cáceres y es una buena iniciativa, ¿no?, para comenzar la nueva temporada suavecito y bueno, introduciéndose en la cultura judía. Y con artes plásticas, que siempre es interesante. Ahora volvemos de alguna manera a Israel. Bueno, de alguna manera no. Bueno, Lana del Rey no llegó a actuar, no va a actuar en Israel, pero hablábamos de esa sociedad israelí sacudida en ocasiones, en lo cultural, sacudida por el BDS, por el boicot. Y en este caso vamos a hablar de también una especie de boicot, pero que para nosotros tiene cierto sentido, porque ya sabes que históricamente no es que en Israel haya una prohibición expresa de emitir música de Wagner, pero sí que hay un cuidado y una sensibilidad especial para no hacerlo. La radio pública israelí ha roto este tabú al reproducir música del compositor antisemita y este domingo ha pedido perdón por lo que ha considerado un error. Los hechos ocurrieron también el viernes, como la cancelación de Lana del Rey, cuando una emisora de radio de música clásica de la empresa de radiodifusión reprodujo parte de la ópera El ocaso de los dioses, ya saben, la preferida de Hitler, además. Wagner, cuya pomposa y nacionalista obra musical y literaria infundida de antisemitismo, misoginia e ideas pronazis, bueno, pues como todos ustedes saben, era el compositor preferido de Adolf Hitler. Las directivas de la empresa de radiodifusión israelí son las mismas desde hace años, han comentado en un comunicado. No se emitirá música de Wagner en esta emisora. Esto es fruto de una confusión sobre el daño que podría provocar entre los supervivientes del Holocausto que hay entre nuestra audiencia, han dicho. El editor musical erró en su elección artística al reproducir la obra y pedimos disculpas a nuestros oyentes, han dicho desde Kan, que es la radio nacional, la radio pública de Israel. Pues desde luego esto sí que es una noticia sonada y habrá muchos comentarios, ¿no?, entiendo, sobre el asunto, tanto en Israel como en otras partes del mundo donde, bueno, como saben, pues y como nos escuchan ustedes mismos, como alguna de la comunidad judía, están repartidos por tantos países. Bueno, pues así cerramos, ¿no, Raquel? Sí, bienvenido, buen aterrizaje y hasta mañana. Hasta mañana, muchas gracias. Hasta mañana.